Cordial saludos, ¿cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Hoy vamos a empezar cómo interpretar las escrituras, cómo vamos a hacer para interpretar las escrituras. Es una pregunta, ¿no? Estamos aprendiendo que la Biblia es un libro, no es complicado, de ninguna manera, no es complicado, pero sí es complicado cuando no nos encontramos con las reglas de la interpretación. O sea, si lo interpretamos de nuestra fórmula, de nuestra manera, pues sí va a ser complicado. Pero simplemente tomemos las herramientas, pidamos la sabiduría a Dios y no será complicado, será maravilloso. Bien, aquí es importante entender esto. Acepte el significado literal de las escrituras. Como buenos intérpretes, tenemos que saber que Dios tenía una intención, porque Él es el inspirador, de que su libro, su palabra, fuera entendido claramente. ¿Ok? Que fuera entendido claramente por todo creyente honesto. Nuestro Creador le ha permitido al género humano comunicarse unos con otros de muchas diferentes formas. Por tanto, sería ciertamente extraño si Dios nos hubiera dado un libro acerca de Él mismo que no pudiéramos entender. Un Dios que ama a su pueblo y anhela traerlos a una relación íntima con Él, seguramente transmitiría la revelación de su voluntad en palabras que sean claras y evidentes. O sea que si Dios ha decidido que Él va a ser revelado por la palabra, Él no va a poner trampas ni trabas. Él va a poner las cosas claras. Aquí está el libro, conoce mi carácter, interprétalo, conócelo, ámalo, siéntelo. Cuando es tuyo, lo conocerás. Yo tengo un familiar que es no vidente, es decir, no ve. De pequeñita perdió la vista. Y bueno, ella ya es adulta, ya se casó, todo, tiene su familia. Y ella camina por la casa como estuviera viendo. Y toma las cosas como que estuviera viendo. Toma, deja, camina, barre, cocina, lava, va para allá, para acá, para acá. Pero eso sí, nadie le puede cambiar las cosas. Ella sabe dónde están y ahí nadie las mueve porque como ella no ve, ella sabe dónde está. Y ella nunca se golpea, nunca se tropieza porque conoce su casa. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos la casa de la palabra de Dios en nuestra vida. La vamos a conocer, la vamos a entender, será nuestra. Sabemos perfectamente que el Espíritu Santo para eso inspiró a los santos profetas, para que el pueblo de Dios, no el pueblo de afuera, el pueblo inconverso no la puede entender. ¿Qué va a entender él? No va a entender nada. Pero el pueblo de Dios tiene todo el derecho de entenderla. ¿Ok? Bien. Vamos a conocer ciertas figuras. Mira, para entender las escrituras, vamos a entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos polos opuestos, pero con un significado equivalente. No olvides que toda la escritura tiene un solo objetivo: revelar el carácter de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento el primer Adán es padre de todos los vivientes. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia los describe como el postrer Adán a Jesucristo. En 1 Corintios, que es el postrer Adán, padre de todos los nacidos de nuevo. Entonces tenemos dos Adanes. El que le dio vida a la humanidad por el nacimiento y la reproducción, y aquellos que nacen del Espíritu. Por ejemplo, tenemos acá nacimiento natural, heredar la vieja naturaleza adámica, o caída, o pecaminosa. El nacimiento espiritual, en cambio, es recibir la nueva naturaleza de Cristo, el nuevo Adán.
sea, tú eres revestido del nuevo Adán. Tú no eres hijo de Adán terrenal, o que tú eres descendiente de Adán. Tú eres descendiente de Cristo en la naturaleza espiritual. Entonces tú vas a ver dos testamentos y vas a darte cuenta que los mismos nombres del Antiguo Testamento tienen que ver con el Nuevo Testamento, pero en términos espirituales. Por ejemplo, mira, tenemos aquí Jerusalén. La Jerusalén del Antiguo Testamento, lógicamente que es la misma ciudad, tenemos también el Nuevo Testamento, es la misma ciudad. Eso no ha cambiado. La ley en las tablas de piedra, Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos las leyes escritas en las tablas del corazón. Por ejemplo, hay un versículo que dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Y muchos cogen ese versículo de 1 Corintios 3 para que no estudies porque la letra mata. ¿Para qué estudiar de teología, instituto bíblico, apocalipsis, escatología? No tienes que estudiar porque la letra mata. Pero ahí nomás se ve la ignorancia de las personas, porque a esa letra mata se refiere a la ley en tablas de piedra. Si lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que no se refiere al estudio y conocimiento natural, sino a la ley del Antiguo Testamento. Por eso, cuando dice la letra mata, se refiere que si tú quieres guardar la ley, la letra escrita en piedras, pues la ley escrita en las tablas del corazón es diferente, porque este será mi pacto, dice, que estableceré mis leyes en vuestros corazones y haré que andéis en mis estatutos y pondré mi espíritu en vosotros. Ese fue el pacto que habla Jeremías 31 y Ezequiel 36, que se cumple en Mateo 26, cuando Cristo dijo, esta es la sangre de mi pacto que por muchos es derramada. Tenemos acá, por ejemplo, la muerte física, separación temporal entre el alma y el cuerpo. Pero acá en el Nuevo Testamento se está hablando la muerte espiritual, la muerte segunda, separación eterna. Es una muerte más fuerte. Aquí se está hablando solamente de una muerte natural, donde dice Salmo 116, dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Salmo 48:14 dice, este es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Las perspectivas del pueblo del Antiguo Testamento siempre iban hacia la muerte, a quien ellos lo identificaban como Seol, o el lugar donde van los difuntos. Pero ya la muerte acá tiene que ver con la eternidad. Primero con la muerte espiritual. Como dice Pablo, estabas muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. 1 Timoteo 5:6. El que se entrega a los placeres viviendo está muerto. Una muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual del hijo pródigo que había muerto y ha resucitado. Y hoy nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús. Bien. Ismael e Isaac, o Isaac e Ismael. Esto es el Antiguo Testamento. Pero mira acá, ya en nuestro tiempo, aquellos de la fe versus aquellos de una mente religiosa y natural. Y una pelea constante. Hay mucha gente que todo lo hace fariseamente, juzgador. Hay muchos que son jueces, son hermanos jueces. Parece que tienen el ministerio de ser jueces. Lo critican, lo juzgan. O sea, nada existe bueno. Bueno fue los que critiquen de algo que está malo, ¿no? Pero buscan crear algo malo, inclusive para tener que hablar. Porque son fariseos. Sara y Agar, las mujeres de Abraham. Aquellos libres versus aquellos esclavos religiosos. Nota que el significado en el Nuevo Testamento lo espiritualiza, aunque es literal porque se refiere a la revelación del carácter de Dios con respecto a su pueblo. O sea, no estamos espiritualizando y ser dogmáticos. Es literal en el contexto, es literal en el significado. Es literal en lo que Dios quiere decir. Y
Es espiritual en la aplicación. Es espiritual en el discernimiento. Por eso toda la interpretación, mira, y la única interpretación legal, real, que nunca fallará, es la interpretación literal. ¿Por qué es literal? ¿Lo que es literal? Literal es lo que el autor quiso decir, lo que el autor pensó, lo que el autor habló, y todo lo que el autor quiso decir se refiere literal. Y de esa literalización podemos sacar entonces metáforas, significados, principios, aplicaciones, sobre la base de la literalización. Pero yo no le puedo quitar a ese significado literal un significado místico, espiritual, alegórico, porque sería deshonesto con el autor bíblico. Por ejemplo, antiguamente, Israel tenía las fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de las trompetas, bueno, es la misma, ¿no? Las fiestas de Yom Kippur, las fiestas, bueno, tantas fiestas que hay. Pero ahora en Cristo Jesús experimentamos las fiestas espirituales experimentadas en nuestra vida personal. Estamos de fiesta con Jesús. ¿Se acuerdan el coro? Las fiestas espirituales nada tienen que ver con la fiesta de Israel. Nosotros no somos israelitas para estar celebrando fiestas, aunque esas fiestas tenían un contenido espiritual cristocéntrico. No solamente son fiestas donde venían viva la fiesta. No, no, no. Ahí estaba glorificándose Dios, porque son las fiestas de Dios. Son las fiestas de Papá Dios, no son las fiestas de Israel. Son las fiestas de Dios. Pero esas fiestas te llevan a Cristo, esas fiestas te llevan a la palabra, esas fiestas te llevan a la salvación, esas fiestas te llevan al carácter de Dios revelado en la actitud de cada uno. Israel natural, la nación judía, que es por estado. Israel espiritual, la iglesia creyente en cada acción. Nosotros no somos el Israel espiritual de una nación natural. Somos el Israel espiritual como iglesia nacida de nuevo. Porque Israel natural no es por nuevo nacimiento, es por nación, es por estado. Si naces, eres israelita. Inclusive puedes hasta hacerte judío. Vas allá, te casas con una judía, y dices que quieres nacionalizarte, ya. Igual que acá en Ecuador, en Chile, en Colombia, donde quieres, tú te puedes nacionalizar. ¿Ya? Pero acá ya tiene que ver con el mundo espiritual, donde tú naces de nuevo. Dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque es un Israel espiritual. Bien, tenemos acá, por ejemplo, Jerusalén terrenal en Palestina. Ahora tenemos la nueva Jerusalén en la tierra, la que desciende. Eso ya lo hablaríamos cuando entremos a estudiar la última parte de Apocalipsis. El monte de Sión terrenal en la tierra. El monte de Sión en la nueva Jerusalén. ¿Ok? O sea, siempre va a haber un significado del terrenal aplicado al principio espiritual. Tenemos acá, por ejemplo, tabernáculo terrenal hecho con manos, con las manos. Acá tenemos el templo espiritual. Ajá, aquí está el templo, que somos templo del Espíritu Santo, para preparar el corazón para Dios. Mira la diferencia. Por eso yo les hablé el curso del tabernáculo y les expliqué cada detalle de lo que había allí. Y ahora, cómo ese tabernáculo realmente se refiere a la iglesia de Jesucristo ahora en este tiempo. Ya vamos a ver un poquito eso. Sacerdocio físico, solo los levitas. Nuevo Testamento. Sacerdocio espiritual. Todos pueden acercarse a Dios. Sacerdocios físicos, animales rituales. Sacrificio espiritual, alabanza, obediencia, acción de gracias. Enemigos físicos, Eteo, Jebuseo. Enemigos espirituales, orgullo, dureza espiritual, maligno. O sea que el mismo Eteo, el mismo Jebuseo es un espíritu. Por ejemplo, Absalón tiene un espíritu. Por eso hay temas que dicen el espíritu de Absalón, el espíritu de Caleb, de Acab,
de Josué. O sea, le dan nombres, sea bueno o malo, para sacar una enseñanza. ¿Cuál era el problema de Israel? De los heteos, los jebuseos, etcétera. ¿Cuál es nuestro problema ahora? Orgullo, dureza, espíritus malignos. En la misma guerra, armas físicas, espadas y hachas. Armas espirituales, verdad, fe, dones del Espíritu. O sea que la aplicación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es muy fácil. Simplemente le damos un significado espiritual, porque ahorita nuestras armas no son espadas. Tú no vas a sacar una espada para actuar. Por eso Pablo dice, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe. Antiguamente había un escudo donde se protegían de las flechas. Ahora es el escudo de la fe. El yelmo donde te protegías de las flechas, ahora es el yelmo de la salvación. El calzado de antes, ahora es el evangelio. ¿Sí ves? Antiguamente habían hijos físicos. Hijos. Por eso le dijo Dios a Israel, vosotros sois hijos de Dios. Tienen que ver con los hijos de la carne. Si eran israelitas, eran hijos de Dios. Ahora, dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver acá. Circuncisión natural, la carne. Ya te imaginas cómo los judíos trabajaban en la circuncisión de la carne para cumplir el pacto que Dios le hizo a Abraham. Ahora nadie tiene que hacerse eso, porque es la circuncisión del corazón. Viaje físico, antiguamente era de Egipto a Sión. Por eso la Biblia dice en Isaías 31, hay de los que descienden a Egipto, o sea, al mundo. Y acá en el Nuevo Testamento significa la mundanalidad y la santidad, que es Sión. Herencia física, la tierra de Canaán. Hoy prediqué eso justamente en la iglesia. Herencia espiritual, una relación, un llamado, un pueblo. Entonces, cuando nosotros no nos encontremos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos un tipo de. ¿Te das cuenta cómo la Escritura tiene una interpretación correcta? No es que el Antiguo Testamento no sirva. Sirve exactamente como el Nuevo Testamento. Es lo mismo, no tiene ni mayor ni menor validez. Es la misma Escritura. Es la misma palabra. Arco iris en el primer Adán. Pactada misericordia y fidelidad de Dios. O sea, ¿cuál es nuestro arco iris? Nuestro arco iris, ¿cuál es? El pacto de Dios y su misericordia, que Él nunca nos negará. En el Antiguo Testamento había una serpiente metal y el que la miraba se libraba del veneno y no moría. Ahora representa la crucifixión de Cristo. Entonces aquel que mira a Cristo, el veneno del pecado no lo mata. El cordero pascual era un cordero literal. Sacrificaban por la mañana y la tarde todos los días por pacto perpetuo para mantener limpio el pueblo de Dios con la sangre de los animales a causa de la pureza de los pecados. Ahora, en Cristo Jesús, Él es el cordero redentor. Murió una sola vez. No tiene que morir todos los días, mañana y tarde. Una sola vez por los justos y los injustos. Por toda la humanidad. Pan y vino en el Antiguo Testamento. Lo que era representativo de Cristo metafóricamente, ahora representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Representa, no es. Como dice la Iglesia Católica, que cuando tú comes el pan, te comes a Cristo. Y por eso cuando te dan el pan en la boca, dice, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. No, no es el cuerpo. O sea, se comen a Cristo todos los domingos. Representa a Cristo. Jonás dentro del pez, sepultura y resurrección.
Sumo sacerdote, sacrificio, santuario. Jesús, sacrificio de Cristo el cielo. ¿Ven? Está claro, ¿no? De esa forma vamos a interpretar las escrituras para verlo. Por ejemplo, mira, como el caso de Abraham, que es el tipo de todos los seres humanos que serían justificados por la fe. Por la fe. Tipo de animales. Por ejemplo, la sangre de los animales sacrificados es un tipo de la sangre de Cristo vertida en el Calvario para perdón de pecados. Esta es la simbología. Como Moisés levantó la serpiente, aquí está. Mira la serpiente de bronce, se sanaba. Mira a Cristo, te salvabas. Por ejemplo, hay un tipo institucional, por ejemplo, el sábado. Es la figura de descanso eterno de los creyentes. Nota lo que dice. Es la figura del descanso eterno. Miren bien lo que estoy diciendo. El sábado significa reposo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Está hablando del reposo. El sábado tenía como objetivo no descansarlo, no trabajar como hoy lo pintan las sectas, sino ministrar el alma de la persona para que se encuentre con Dios. Por eso dice que el sábado era santo, era sagrado. 6 días trabajarás y el 7º reposarás, porque santo es a Jehová. No es descansar en sí, no trabajar nada más. No, no tiene que ver con el descanso físico, sino con el descanso espiritual. Es un tipo del descanso en Cristo Jesús. Porque hemos entrado al reposo, dice Hebreos, al reposo eterno. La Pascua es la cena del Señor. Mira, antiguamente se comía pero bastante. El tiempo de Israel no se comía un pancito y un vasito ahí de jugo de uva. No, antiguamente se comía un cordero pascual y eso era una vez al año. Digamos, la cena del Señor era una vez al año, pero comía, era una fiesta. Había movimiento, había fiesta, había alegría, había de todo. Ahora en Cristo Jesús, Él es nuestra cena. Por eso cenamos para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Acontecimiento de este mundo. El éxodo de los israelitas tienen un claro antitipo de la liberación del pecado por Cristo en cuanto creen en Él. O sea que tenemos ahora que así como el éxodo fue la salida de Israel de la esclavitud de Egipto que representa el pecado, ahora nuestro mundo es Egipto, o Egipto es el mundo, y salimos del pecado a la liberación por medio de Cristo Jesús. Aquí están todos los versículos para que lo lean en sus casas con tiempo, porque no puedo demorarme tanto tiempo en esta parte. El diluvio, en ciertos aspectos, es un tipo del bautismo, porque es el agua y el agua representa la palabra, etcétera. Entonces aquí vemos cosas institucionales que representan algo muy importante. Vamos a ver la simbología, por ejemplo. El símbolo es un ser, un objeto que representa un concepto abstracto invisible, por alguna semejanza o correspondencia. Así el perro, por ejemplo, hablemos de la naturalidad. Es símbolo de la fidelidad, la balanza de la justicia, el cetro de la autoridad, la bandera de la patria, el ramo del olivo de la paz, etcétera, ¿no? Pero ahora hay símbolos que son netamente bíblicos, porque el perro no es símbolo de fidelidad, sino del pueblo gentil en el contexto bíblico. ¿Ok? Bien. Y se refiere acá a aspectos determinados de la obra de Dios en su relación con los hombres, por ejemplo, el simbolismo del arco iris. El arco iris ha llegado a universalizarse, pero tiene un origen en la promesa de Dios a Noé, de que nunca más iba al mundo a morir por lluvia. Pero hoy ya sabes quién usa el arco iris, ¿no? Con movimientos políticos, movimientos de, ¿cómo se llaman esas iniciales? LGTB, no sé cuánto. Y bueno, usan el arco iris para muchas cosas. Aquí hay un movimiento político que usa el arco iris.
Pero realmente el arco iris le pertenece a la Biblia y va dirigido al pacto de que el mundo no va a morir anegado en agua. Eso. Ahora, vamos a las dificultades de la simbología, porque no olviden que estamos interpretando del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Un objeto determinado no siempre tiene el mismo simbolismo. Por ejemplo, el fuego puede ser simbólico, es decir, para la purificación, como dice Pedro, el fuego es la prueba. O de juicio. Va a haber juicio con candela. Isaías 31:9. El agua puede simbolizar lavamiento moral. Dice el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5:26. También representa la salvación. Porque el Señor le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo les daré saltará para vida eterna y nunca más tendrán sed. Está hablando de la salvación, que es el agua. La vida eterna, por ejemplo, es abundancia dada por el Espíritu Santo. La levadura se usa como símbolo de maldad. Es símbolo también de algo que promueve el crecimiento de cosas buenas. Ahora, miren esta parte. Por eso, el intérprete debe decidirse no por el significado que más abunde en la escritura, sino por el que esté más en consonancia. ¿Con qué? Con el contexto. Por alguien dijo, como el infierno es fuego. Entonces, hay un versículo que dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Entonces, dijeron que las personas podrían irse al infierno, no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque como el fuego es candela, el fuego no se apaga, dice, ¿no? Entonces, están ya interpretando de una manera desviada. Ya no es de una manera correcta. No podemos simbolizar la palabra fuego para todo lo que pase como algo malo. La Biblia dice que Cristo tiene ojos como llama de fuego. También dice que Dios es fuego consumidor. Entonces no podemos decir que el fuego es malo. El fuego purifica, pero también destruye. Entonces, ¿qué vamos a interpretar del fuego? ¿Qué es malo o qué es bueno? Para eso tenemos que ir al contexto. Y para eso vamos a ser los mejores intérpretes para no tener problemas. Por ejemplo, aquí, clasificación de los símbolos. ¿Se acuerdan que, bueno, aún no hemos entrado a la Nueva Jerusalén, aquellos que están en Apocalipsis, ¿no? Aún no entramos. Pero la Nueva Jerusalén tiene un significado y mira aquí. Puede servirnos de ejemplo el símbolo material del arca, el testimonio colocada en el lugar santísimo del tabernáculo. Es una Nueva Jerusalén en cubo, cuadrada. Es una ciudad cuadrada, nota lo que dice, cuadrada. Es un cubo. ¿Y cómo puede ser una ciudad hecho cubo? ¿Cómo puede ser una ciudad cubo? No hay, ¿no? No podemos. Entonces, mira aquí, la forma cúbica del sacrosanto recinto, hablando del arca del pacto, ya nos habla de la perfección absoluta del lugar en que Dios habita con toda la gloria de su santidad. Qué bonita palabra, ¿no? En el Nuevo Testamento, bueno, esto lo vamos a ver después. Mira, vamos a mostrarles algo aquí, déjenme ver. Vamos a mostrar algo aquí importante para que se den cuenta. Mira, aquí está, el arca del pacto. Esta clase yo se las di, ¿se acuerdan? Bien. Nota que este es esta parte aquí, déjenme agrandarla un poquito. Ya. Mira. El lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo es esto, este cuadro, este cubo, y este es el lugar santo. ¿Listo?
Bien, observa aquí. Tiene 10 codos de largo. Este lugar santísimo. Aquí está el velo que les mostré la vez pasada. Acá atrás del velo, ¿qué está? El altar de incienso. ¿Qué más está al lado? La mesa del pan de propiciatorio. Y enfrente está, ¿qué cosa? El candelabro. Aquí está el lugar santo. Pero aquí es el lugar santísimo. Mira que es un cuadro. Este es el trono de Dios en la tierra. Por eso el sacerdote entraba una vez al año a donde está el arca del pacto. Al lugar santísimo que queda detrás del velo. Y mira cuánto medía. 10 codos de largo. 10 codos de ancho. 10 codos de alto. O sea, 4.60 por todos lados. ¿No te das cuenta que está representando la Nueva Jerusalén? Mira, esto es lo que había dentro del lugar santísimo. El sumo sacerdote ingresaba al lugar una vez al año, el día de la expiación, para rociar sangre en el propiciatorio, la tabla del arca, que está aquí, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Y dice que Dios está sentado donde están los querubines. Estos son los cuernos de oro, donde ponía el sacerdote la sangre una vez al año para expiar. Y acá adentro, ¿qué estaba? ¿Se acuerdan? El maná escondido, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Estaban aquí. Entonces, si el lugar santísimo es este, ¿no te das cuenta que es exactamente la misma Nueva Jerusalén en todo su esplendor, en toda su gloria? ¿Sí te das cuenta que es lo mismo? El lugar santísimo. Es decir, está diciendo que va a bajar el lugar santísimo. Y se le describe como la Nueva Jerusalén. Por eso dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. A veces nosotros nos enfocamos en una ciudad literal. Y claro que el cielo es una ciudad. Ahí vive la iglesia, Los Ángeles. Pero no es al contexto físico, material de nuestro concepto ciudad. Los Ángeles, Nueva York, París. No está hablando de una ciudad tipo humano. Buenos Aires, ¿te das cuenta? Madrid. Estamos hablando de la ciudad que representa la ciudadanía, donde Pablo dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. ¿Que hay una ciudad? Claro que hay una ciudad. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os preparare el lugar, vendré otra vez. Bien, leamos otra vez aquí. La forma cúbica del sacrosanto recinto ya nos habla de la perfección absoluta del lugar en que Dios habita con toda la gloria de su santidad. Compare la descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:16. Aquí está el tabernáculo. Aquí está el lugar santísimo. En este pedacito de aquí salía la gloria de Dios. Y esto era la Shekinah. Y a través de la Shekinah, la nube se movía. Entonces ya todo el mundo tenía que arreglar maletas porque seguía el viaje. Puede servirnos el ejemplo de querubín en la espada encendida a la puerta del Edén, símbolo de ruptura en la comunión de Dios, del hombre con Dios. Y la columna de nube y fuego que de día y de noche iba delante de los israelitas, símbolo de la protección y dirección de Dios.
Elementos y visiones. ¿Se acuerdan que ayer les hablé sobre la vara de almendro? Muchas veces se añade al símbolo su significado. Por ejemplo, en la profecía de Jeremías, la vara de almendro, cuyo significado es explicado por Dios mismo en las profecías de Amós, la canastilla de la fruta madura, símbolo de la inminencia del juicio de Dios sobre Israel. En Ezequiel, por ejemplo, vemos el valle de los huesos secos, y ahí esos huesos secos que se recubren de tendones, carne y piel para alojar un nuevo espíritu, figura del Israel restaurado. Ahí no está hablando de una resurrección como la que la Biblia dice, la primera o segunda resurrección. Estamos hablando aquí de una restauración nacional. Sin embargo, en muchos otros casos, las figuras de las profecías resultan de difícil comprensión, por lo que se impone rigurosamente la cautela, la humildad y las reservas para que la interpretación de textos oscuros debe poseer un verdadero estudiante de la Biblia. ¿Listo? Las parábolas. En la enseñanza de Jesús, las parábolas ocupan un lugar prominente, pero también notamos su aparición en el Antiguo Testamento como en Isaías, la parábola de la viña, Ezequiel, la parábola del águila y la vid, y la parábola de la olla hirviente. Ya eso ya aparece, ¿no? La parábola es una historia que usa situaciones imaginarias de la vida real. Es decir, no es algo real que sucedió. Se está creando una imaginación, pero de la vida real. Es una parábola. No vas a contar una historia que sucedió en la vida real. Vas a contar una historia que sucede en la vida real. ¿Ok? Alguien me dijo, y no estoy mintiendo. No estás mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no estás mintiendo? ¿Ves? Porque estás diciendo algo que sucede, que es real. Y si Cristo usó una parábola, eso sucede en la vida real. Es decir, que la parábola del hijo pródigo realmente nunca sucedió. O sea, él no contó una historia que sucedió. Él contó una historia que pasa todos los días. ¿Listo? Etimológicamente, el nombre parábola corresponde al verbo parabayo, que literalmente significa comparar. ¿Ah? En efecto, la parábola se caracteriza porque implican las comparaciones de objetos, situaciones o hechos bien conocidos, tomados de la naturaleza o de la experiencia. Ahí está. Mira, repito aquí. Situaciones o hechos bien conocidos, tomados de la naturaleza o de los hechos o de la experiencia, con objetos o hechos análogos de tipo moral desconocidos. De aquellos, la imagen, se deducen estos, la realidad que pretende enseñar. Imagen y realidad se encuentran en los puntos de comparación común a ambas. El uso de las parábolas era común tanto entre los griegos como entre los judíos. Sin duda, unos y otros habían descubierto su efectividad, no solo como recurso retórico, sino como valioso auxiliar didáctico. La utilización de este método facilita la comprensión de una verdad espiritual, a la par que contribuye a fijarla en la memoria, pues no es una verdad que se recibe directamente, sino que se descubre mediante el proceso mental comparativo por parte del oyente. Por ejemplo, David comprendió su falta cuando Natán le contó una parábola. ¿Ok? Una parábola. Así que hasta aquí, mis queridos líderes, vamos a continuar el día sábado, la próxima clase.